En Proverbios 4:22 nos indica que sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Esto se refiere al centro del ser, el corazón espiritual y no al miocardio. Y si nosotros preservamos aquello, pues tendremos la vida espiritual que Dios nuestro Padre quiere que tengamos. Tengan ustedes un cordial saludo. Vamos a terminar esta clase de corazón. Estamos en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. Pertenecemos al Departamento Facultativo de Ciencias Morfológicas en la Cátedra de Anatomía Humana y hablaremos del sistema de conducción eléctrica del corazón, inervación e irrigación del corazón. Yo soy José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de la Cátedra de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UNSA. El sistema cardiolector es un sistema de fibras musculares especializadas en generar y transportar electricidad dentro del corazón. Histológicamente no se aprecian mayores diferencias entre una fibra muscular cardíaca común y una fibra que se encuentra en el sistema cardiolector. La diferencia es funcional. Y pues este sistema cardiolector comienza en el nódulo sinusal. El nodo sinusal o nódulo de Cade y Flack se encuentra en la parte superior de la cresta terminal. Algunos autores indican que mide 1,5 centímetros, en Rouvier dice que mide hasta 2 centímetros de longitud y que no se circunscribe simplemente a la cresta terminal, sino que se encuentra rodeando parcialmente el orificio de desembocadura de la vena cava superior. Aquí se generan impulsos eléctricos a razón de 60 a 100 por minuto, que van a ocasionar la frecuencia cardíaca normal de 60 a 100 latidos por minuto. Inmediatamente después del nódulo sinusal, pues vamos a encontrar los fascículos internodales. Estos fascículos internodales están en las paredes de las aurículas y se dirigen hasta el nódulo aurículo-ventricular. Estos fascículos internodales, como están en este esquema, pueden ser uno anterior, uno medio y uno posterior que se dirigen hacia la localización del nódulo auriculoventricular. Y tenemos uno superior que pasa transversalmente desde la aurícula derecha hasta la aurícula izquierda para promover la contracción de la aurícula izquierda. Este es el fascículo interatrial o fascículo de Bachmann, que en esta imagen que nos muestra la cara posterior del corazón con la aurícula derecha y con la aurícula izquierda, nos está mostrando el trayecto, ¿no? Ahí está el orificio de la vena cava superior. A este nivel más o menos estaría el nodo sinusal y ahí está el fascículo interatrial o fascículo de Bachmann. Importante para la despolarización. Además, aquí nos está mostrando otros fascículos septopulmonares que también van a transportar la electricidad. Luego, el siguiente componente es el nódulo atrioventricular o aurículo-ventricular o de Askov-Tavara, que se encuentra en esta zona que hemos delimitado como triángulo de Koch, que en su profundidad, debajo del endocardio, encontramos al nódulo aurículo-ventricular que se continúa con el haz de His. Este nódulo aurículo-ventricular genera latidos autonómicamente entre 40 y 30 latidos por minuto, o sea, menos que la cantidad de los latidos fisiológicos del nodo sinusal. Y pues aquí tenemos una imagen de este nódulo auriculoventricular, ya que se continúa con el haz de His. Como verán ustedes, no es como está en el dibujo que hemos visto anteriormente, sino que tiene una forma alargada y que se encuentra precisamente en el triángulo. Ahí está el triángulo de Koch, ahí está la valva septal, ahí está uno de los límites en la base de la valva septal, ahí está la válvula del seno coronario y ahí está el tendón de Todaro. Y pues a este lado estamos viendo nosotros que el nodo sinoauricular se inicia en el segundo número 0. Entonces las vías internodales retrasan el impulso del nodo sinusal en 0,03 segundos.
¿sí? El nódulo auriculoventricular retrasa 0,9 segundos el impulso generado del nódulo sinusal y el haz de Is retrasa 0,4 segundos. En total hay 0,16 segundos de retraso, lo cual es muy importante para que haya una asincronía entre la sístole auricular y la sístole ventricular. Si las dos sístoles se produjeran simultáneamente, pues imagínense el caos que habría. Entonces, primero hay una sístole auricular para que haya una diástole ventricular, y mientras el corazón está en sístole, las aurículas están en diástole. Entonces, es importante estos 0,16 segundos de retraso en el transporte de la electricidad hasta llegar al haz de Is y la descontracción de los ventrículos. A continuación del haz de Is se encuentra en el interior de la trabécula septomarginal, la rama derecha del haz de Is. Ahí está, que termina con la red de Purkinje. Y en el lado izquierdo encontramos una rama más gruesa que tiene otras ramificaciones secundarias. Ahí está, en el espesor de estos músculos papilares de tercer orden, que son simplemente crestas, encontramos a la rama izquierda del haz de Is, que es más gruesa, como ustedes podrán ver, debido a que el ventrículo izquierdo tiene mayor espesor y necesita mayor cantidad de fibras para que se contraiga todo este espesor, al contrario del ventrículo derecho, que tiene medio centímetro de espesor simplemente. Y por último, las ramas, como había mencionado ya, y habíamos visto, se continúan con esto que se denomina red de Purkinje, que son fibras terminales que transportan la electricidad y que se encuentran en el interior de los músculos papilares y que se distribuyen a manera de una red, vean ustedes, en las paredes cardíacas para promover la descontracción, ¿no? Ahí está el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, el haz de Is, las ramas, y de las ramas están saliendo todas estas fibras que van a componer la red de Purkinje. De esa manera, este es el segmento anatómico que va a promover la contracción cardíaca. El corazón también está inervado de manera autonómica por el sistema nervioso simpático y por el sistema nervioso parasimpático. En esta disección estamos viendo el sistema nervioso simpático visto por detrás desde la región cervical. Y pues aquí vemos un esquema de esta inervación que se produce por medio de los nervios vagos y por la cadena simpática cervical. Los nervios vagos van a proporcionar los ramos cardíacos superior, medio e inferior. Típicamente el nervio cardíaco medio se desprende en el nervios recurrente laringio en ambos nervios vagos, y por debajo de la emergencia del recurrente laringio se originan los nervios cardíacos inferiores, que son parasimpáticos. Lo parasimpático está aquí en azul. Luego tenemos los nervios simpáticos, que se originan en el ganglio simpático cervical superior, el nervio cardíaco superior, en el ganglio cervical medio, el nervio cardíaco medio, y en el ganglio estrellado, el nervio cardíaco inferior. O sea, son tres nervios parasimpáticos, superior, medio e inferior a cada lado, y tres nervios simpáticos, superior, medio e inferior, también a cada lado. Estos se dirigen hacia el corazón, atravesando el mediastino superior y llegando al corazón, a la base del corazón, están formando los plexos cardíacos anterior y posterior, como se ve en esta imagen. Los plexos cardíacos anterior y posterior que van a distribuirse en las paredes cardíacas y sobre todo en las arterias, donde van a promover la vasodilatación y la vasoconstricción. Como verán ustedes, hay algunas fibras que se están dirigiendo también directamente hacia los nodos, hacia el nodo atrial y hacia el nodo atrioventricular, donde regularán la frecuencia cardíaca. Sabemos muy bien que el simpático va a producir estimulación de las fibras cardíacas, aumenta la frecuencia cardíaca, va a producir vasoconstricción, aumenta la presión arterial, y en el caso de las coronarias, una vasoconstricción extrema puede ocasionar isquemia e infarto de miocardio. El sistema nervioso parasimpático, por el contrario, disminuye la frecuencia cardíaca y produce vasodilatación. Aquí hay algunas fibras que están representadas en negro, son fibras aferentes viscerales
que son de la sensibilidad general, que son escasas en relación a la cantidad de fibras dolorosas que tiene la piel. Por eso es que el dolor precordial es más difuso y no fácilmente localizable. De todas maneras, esta distribución de fibras dolorosas hace que el dolor originado en el corazón se dirija hacia el lado izquierdo y se proyecte en el borde interno, en la cara interna del miembro torácico, típico del infarto de corazón. Ahí estamos viendo precisamente en una imagen más real los nervios cardíacos superiores, medios e inferiores del simpático, y ahí está el vago con sus nervios cardíacos superiores, medios e inferiores, formando, ahí está el nervio vago, nervios cardíacos, formando los plexos cardíacos anteriores, posteriores, y vean ustedes cómo estos, con sus componentes simpáticos y parasimpáticos, acompañan a los vasos y algunos independientemente se van a dirigir hacia el corazón. Y pues en esta disección nos están mostrando los plexos cardíacos anteriores para que veamos que realmente existen y los plexos cardíacos posteriores en relación con la vía respiratoria. Bueno, y ahí estamos viendo, como habíamos mencionado, el flénico inervando al pericardio. La vascularización del corazón se realiza por medio de las arterias coronarias y el retorno venoso por medio del seno coronario. Aquí estamos viendo una preparación de las arterias coronarias, la arteria coronaria izquierda con su rama interventricular y su circunfleja, y la coronaria derecha y sus múltiples ramificaciones. La importancia de la vascularización del miocardio, pues no hay necesidad de remarcarla, puesto que sabemos muy bien que a mayor función del corazón, que como habíamos dicho, anualmente 10 millones de litros bombea, pues hay mayor neovascularización, aumentan, crecen los vasos sanguíneos. Coronaria. Coronaria viene del griego corona, que está en relación con una corona o dispuesto en forma de corona. Ven en esta imagen real, ahí está la aorta de los senos aórticos, de las valvas anteriores de la aorta derecha e izquierda, están saliendo la arteria coronaria derecha que está rodeando al corazón y la coronaria izquierda que también por medio de sus ramas circunflejas rodea al corazón. Ahí está, y están formando un verdadero, como una corona alrededor del surco aurículo ventricular del corazón. Pues, ¿dónde se originan las arterias coronarias? En estas dilataciones que se presentan a nivel de los nidos de paloma, que se denominan senos aórticos. En los senos aórticos se van a originar las arterias coronarias. Y pues ahí tenemos la válvula aórtica con su valva posterior y sus dos valvas anteriores, derecha e izquierda, en diástole ventricular y en sístole ventricular. Y aquí tenemos los dos orificios de las coronarias. Es importante un adecuado relleno de estas valvas para que haya un adecuado relleno del lecho coronario. Cuando existe taquicardia extrema, pues la sangre no llega a penetrar completamente en el lecho coronario y puede ocasionarse isquemias e infartos cardíacos. La arteria coronaria derecha, a la derecha de la arteria aorta, pues se dirige por el surco aurículo ventricular anterior y nos va a dar, en primer lugar, numerosas y pequeñas ramas aórticas y arterias pulmonares, y además nos va a proporcionar esta rama que es la arteria del cono arterial. Luego nos proporcionará estas ramas atriales anteriores, entre las cuales la primera se dirige hasta la parte posterior y puede dar la irrigación para el nodo auricular o sinusal. Luego tenemos la atrial del borde derecho, y entre las ventriculares vamos a ver que son oblicuas hacia abajo y hacia adelante. Se destaca esta que se encuentra justo en el ángulo y por eso es que se denomina arteria marginal del lado derecho. La arteria coronaria derecha continúa en su trayecto en el surco auriculoventricular, pero esta vez se ubica en el lado derecho del surco auriculoventricular inferior. ¿Ya? Y luego aquí vemos nuevamente la arteria marginal, ahí proporciona las ramas auriculares anteriores y ventriculares posteriores,
y luego se localiza en el surco interventricular posterior, de donde están partiendo unas 7, 8 ramas septales que penetran hacia el tabique interventricular e llegan a la parte inferior de este tabique. En ocasiones, esta arteria interventricular posterior proviene de la coronaria izquierda. En este caso, la coronaria izquierda estará dominando, pero en este caso la que está dominando es la coronaria derecha por su rama interventricular posterior que termina anastomosándose en el vértice del corazón con la coronaria izquierda. Existen numerosas anastomosis de estas arterias. Ahí tenemos nuevamente la coronaria derecha, la marginal del lado derecho. Ahí tenemos las ramas ventriculares, las ramas auriculares, la del cono arterial y pues acompañadas de las venas, ¿no? La coronaria izquierda es muy corta. Ahí está la coronaria derecha y la coronaria izquierda es muy corta. En ocasiones directamente se desprenden dos ramas separadas, pero generalmente es muy corta. Máximo mide 1 centímetro y luego de haber dado sus ramas colaterales a la aorta, a la pulmonar, a el cono arterial, se divide en una rama que se va al surco interventricular anterior, que es la arteria interventricular anterior, y esta que se dirige al aurículo ventricular lateral, que es la arteria circunfleja. ¿Cuáles son las colaterales de la arteria coronaria izquierda? Que es este pequeño segmento, como hemos dicho, aórticas para la pared aórtica, pulmonares para la pared pulmonar y las del cono arterial. Y las ramas terminales, como hemos dicho, la circunfleja y la interventricular anterior. La arteria circunfleja. La arteria circunfleja se dirige por el surco auriculoventricular del lado izquierdo, cubierto por la orejuela o auriculilla. Nos va a dar algunas ramas auriculares. Una de ellas rodea hasta la cara posterior de la aurícula izquierda. Una de ellas se dirige hacia el borde izquierdo del corazón, convirtiéndose en la arteria marginal izquierda y numerosas ramas ventriculares y auriculares para formar esa nutrida red que habíamos visto, ¿no? Ahí está precisamente en el surco aurículo ventricular del lado izquierdo, la arteria circunfleja, que nos va a dar la rama atrial izquierda anterior, la atrial intermedia para el borde izquierdo de la aurícula, ¿sí? Y la rama atrial izquierda posterior que se dirige hasta la cara posterior de la aurícula izquierda. Las ramas ventriculares, entre las que se destaca esta, que es la marginal izquierda. Ahí tenemos la arteria circunfleja en el surco aurículo ventricular posterior en el lado izquierdo. En el lado izquierdo, como habíamos mencionado, algunas veces puede llegar hasta el surco interventricular posterior y ser la arteria dominante. En este caso estamos viendo ramas auriculares y ramas ventriculares de la arteria circunfleja en el surco aurículo ventricular. Y aquí tenemos la arteria interventricular anterior, como su nombre lo indica, se dirige hacia la punta del corazón en el surco interventricular anterior, proporcionando numerosas ramas y pues está proporcionando estas ramas perforantes que se dirigen hasta el tabique interventricular. Estas ramas perforantes son generalmente 8 a 12. La primera y la segunda perforante, incluso la tercera, revisten mucha importancia puesto que van a ir a dar irrigación al haz de Is y al inicio de las ramas del haz de Is. Entonces, imagínense ustedes un infarto, una isquemia a este nivel, pues va a promover bradicardias o paros cardíacos, ¿sí? Luego tienes ramas interventriculares superficiales que se van a dirigir a las paredes de los ventrículos y llega al ápex donde se incurva para anastomosarse con la arteria coronaria derecha. El retorno venoso del corazón está dado por tres venas, la vena cardíaca media, la gran vena cardíaca y la pequeña vena cardíaca. La pequeña vena cardíaca, como ven ustedes, está en el surco auriculoventricular anterior en el lado derecho. La gran vena cardíaca comienza en el surco interventricular anterior y se dirige hacia el surco auriculoventricular del lado izquierdo y termina en el seno coronario en el surco auriculoventricular posterior en el lado izquierdo. Ahí tenemos algunas venas
que desembocan directamente en las aurículas, son las venas cardíacas menores, y hay algunas que desembocan directamente en cualquiera de las cavidades, las venas cordis mínimas, ¿no? Entonces aquí estamos viendo el inicio de la gran vena cardíaca como vena interventricular anterior. Esa gran vena cardíaca recorre este surco interventricular anterior, recibe las venas marginales, recibe las ramas ventriculares, auriculares del cono arterial y se dirige hacia el surco auriculoventricular del lado izquierdo y luego se incurva en el surco auriculoventricular posterior, dilatándose, ¿no? En el surco auriculoventricular posterior ya se denomina seno coronario. Aquí está otra imagen del seno coronario que recibe la vena oblicua de Marshall más o menos a este nivel y antes de su desembocadura el seno coronario está recibiendo a la vena cardíaca media que se encuentra en el surco interventricular posterior y también va a recibir a la vena cardíaca menor que viene desde el lado derecho. Precisamente aquí estamos viendo el origen de la vena cardíaca menor, donde juega un papel importante la marginal del lado derecho y esta vena cardíaca menor recorre el surco auriculoventricular del lado derecho y termina desembocando en el seno coronario. En este caso, como verán ustedes en este esquema, la vena cardíaca media se está uniendo a la vena cardíaca menor para terminar ambas en el seno coronario y de esta manera retornar toda la sangre al corazón. Bueno, estos son estudios que se realizaban antiguamente y en la actualidad también para dibujar las arterias coronarias por medio de un contraste y ver si no hay lugares de estrechamiento, ¿no? Se puede hacer para cualquiera de las dos. Actualmente este procedimiento se lo realiza a partir de una punción en la arteria femoral y se llega hasta muy cerca del origen de las arterias coronarias. Aquí está a la izquierda con su interventricular anterior y su circunfleja y sus ramas correspondientes. Ahí está la interventricular anterior y la circunfleja, interventricular anterior y circunfleja, y nos está mostrando si es que hay alguna anomalía en las arterias. Ahora podemos recurrir a la tomografía axial computarizada o a la resonancia magnética nuclear, donde también se dibujan las estructuras, es un decir, se dibujan y nos muestran si puede haber algún lugar de obstrucción de las arterias. Bueno, en caso de que haya un fallo cardíaco por el sistema de conducción eléctrica del corazón, se soluciona colocando un marcapaso con el electrodo que se ancle en el endocardio. Eso puede ocurrir, por ejemplo, en la enfermedad de Chagas, donde el sistema de conducción del corazón es destrozado por el Trypanosoma cruzi. Es una enfermedad endémica en Bolivia y tenemos muchos pacientes que portan marcapasos debido a esta enfermedad. Hay una cardiomiopatía dilatada y pues eso obliga a que el marcapasos haga que funcione el corazón, puesto que el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, el haz de His pueden estar completamente destrozados, ¿no? Se coloca el marcapaso a partir de la vena cefálica en el surco delto pectoral, por donde se introduce el electrodo y se deja en el tejido celular subcutáneo el marcapaso. Gracias a Dios, en la actualidad tenemos marcapasos que tienen baterías que duran para toda la vida. Antes había que cambiar las baterías. Y ahí tenemos el control del colocado del marcapaso. Todo esto se realiza bajo control ecográfico, bajo control radiológico. Las arterias coronarias, debido a una dieta rica en grasas y colesterol, pueden obstruirse debido a estas placas de colesterol que se llaman ateromas y pueden evitar que la sangre llegue a irrigar algunas regiones del corazón. En este caso, vean ustedes, la interventricular anterior está evitando la irrigación del vértice del corazón y obviamente el tabique interventricular puede llegar a no irrigar incluso el haz de His. Pues en ese caso se hace actualmente la colocación de un stent. Al igual que en la cirugía cardíaca que hemos visto en el anterior tema, pues también se hacían plastías de arterias coronarias,
pero con todo ese aparataje de la bomba de circulación extracorpórea, máquinas de anestesia, monitores de toda naturaleza, dos cirujanos, dos anestesiólogos, dos instrumentadoras, un médico que maneja la bomba. Entonces, con todo el riesgo de poner en paro cardíaco al paciente y luego volverlo a recuperar. Y pues todo eso se ha solucionado con esto que es el stent, la colocación de stent, que también se hace el abordaje por vía femoral, al igual que hemos visto la colocación percutánea de válvulas. El stent llega al lugar estrecho, se infla el baloncito y ahí queda pues esta malla abierta y dilatando. Este es un concepto general. El stent se puede colocar en cualquier lugar donde se necesite permeabilizar un conducto. En este caso estamos permeabilizando la arteria coronaria y es una solución inmediata a los infartos. Como dice en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tienen en sus corazones? Serán expresados por las palabras que viertan de su boca. Si es algo bueno, pues siempre será bueno. Y si es algo malo, siempre será malo. Que Dios los bendiga sobreabundantemente.